Estoy embarazada. Tan solo 3 simples palabras, pero fueron suficientes para causar furor en las redes sociales, cuando Alejandra Ábalos compartió repentinamente la feliz noticia en una entrevista en vivo. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a los espectadores no fue el embarazo en sí, sino la decisión de Alejandra de acabar con todas las especulaciones y revelar la identidad del padre a alguien que nadie esperaba. ¿Por qué mantuvo este secreto durante tanto tiempo? ¿Qué sucedió a puerta cerrada? ¿Y por qué eligió este momento en particular para revelar la verdad? La frase cayó como un relámpago en pleno cielo despejado. Estoy embarazada. Alejandra Ábalos la pronunció con una serenidad sorprendente, como si hubiera ensayado ese momento durante meses, aunque en el fondo sabía que no había preparación posible para algo así. Las cámaras captaron cada detalle, el leve temblor en sus dedos, el brillo inesperado en sus ojos, la forma en que respiró hondo antes de decirlo. Y en cuestión de segundos, el estudio entero quedó en silencio. Ni el público ni los presentadores sabían cómo reaccionar. Luego vino el estallido, murmullos, sonrisas nerviosas, incredulidad total. Las redes sociales explotaron en tiempo récord. Cada segundo aparecían nuevos comentarios, felicitaciones, teorías críticas, especulaciones. ¿Cómo que está embarazada? ¿Cuándo pasó esto? ¿Y quién es el padre? Era inevitable. Alejandra siempre había sido una figura pública rodeada de rumores, pero jamás nadie imaginó un anuncio de esta magnitud, mucho menos en este momento de su vida. Y sin embargo, ahí estaba ella plantada con una calma que parecía desafiar todo el ruido alrededor. La entrevistadora, visiblemente desconcertada, tardó varios segundos en recuperar el ritmo. Trató de mantener la compostura profesional, pero su expresión decía: todo no lo había visto venir. Cuando finalmente logró articular una pregunta, su voz tembló un poco. Alejandra, ¿de cuánto tiempo estás? La respuesta llegó con una sonrisa tenue. Lo suficiente como para saber que este bebé viene a cambiar mi vida. Una frase simple, pero que escondía un universo de emociones. Detrás de esa sonrisa, Alejandra guardaba meses de silencios, dudas, miedos y decisiones difíciles. No fue una noticia que aceptara de inmediato. La sorpresa inicial, acompañada de un torbellino emocional, la obligó a replantearse su vida entera. Pero ese no era el momento para profundizar en ello. Ese día, en ese estudio, solo quería compartir la verdad, sin adornos, sin dramas. Tan solo la verdad. El ambiente comenzó a relajarse unos minutos después, cuando las felicidades empezaron a fluir de manera espontánea. Sin embargo, todos sabían que la pregunta inevitable aún estaba pendiente. ¿Quién es el padre del bebé? Nadie se atrevía a hacerla directamente, pero la tensión en el aire lo decía todo. Era como si cada persona en el estudio inhalara al mismo tiempo, esperando el momento en que Alejandra decidiera soltar la segunda bomba. Mientras tanto, ella continuó hablando con una delicadeza que contrastaba con la magnitud de la revelación. Contó que había elegido ese momento para compartir la noticia porque finalmente se sentía en paz con su decisión. Que durante meses se había preguntado si debía contarlo, si debía mantenerlo en privado, o si sería mejor esperar hasta que su embarazo estuviera más avanzado. Pero entendió que vivir escondida no era una opción, no para ella, no con el tipo de mujer en la que se había convertido. Uno de los instantes más emotivos fue cuando confesó que este embarazo no había sido planeado, pero sí recibido con amor. Dijo que cuando vio el resultado por primera vez, sus piernas temblaron. No sabía si llorar, reír, o simplemente quedarse quieta hasta que el mundo dejara de girar tan rápido. Y luego pensé en algo muy simple: la vida está eligiendo este momento por mí. Esa frase resonó en el corazón de los presentes, incluso en aquellos que no solían emocionarse con facilidad. El público en redes comenzó a dividirse entre la alegría genuina y la curiosidad insaciable. Algunos celebraban la valentía de Alejandra, otros exigían saber más. Pero en el estudio la atmósfera se volvió más íntima. Por primera vez se podía ver a Alejandra sin el brillo de la estrella, sin el peso de la cantante icónica, sin el personaje. Era simplemente una mujer que cargaba una nueva vida y que a pesar de todo se mostraba segura de su camino. Finalmente, después de varios rodeos elegantes,
Por parte de la presentadora llegó la pregunta crucial. Alejandra, el público quiere saber quién es el padre. El silencio se hizo tan profundo que parecía que todos contenían el aliento. Alejandra bajó la mirada por un par de segundos, como si buscara dentro de sí misma la manera correcta de decirlo. Luego levantó la vista con una expresión suave pero decidida. No reveló el nombre aún, pero sí dejó escapar algo que incendió por completo a los espectadores. Es alguien que jamás imaginarían, pero es alguien que quiero proteger. Esa frase bastó para que miles de teorías se desataran en tiempo real. Pero Alejandra no se inmutó. Respiró de nuevo como si se estuviera preparando para lo que vendría. Y aunque aún no había dicho quién era el padre, dejó claro que su historia estaba por revelarse, y que sería mucho más profunda y sorprendente de lo que cualquiera anticipaba. Ese día, con solo 3 palabras, Alejandra Ábalos cambió la conversación del mundo del espectáculo y abrió la puerta a un capítulo que llevaba mucho tiempo manteniendo en silencio. Cuando Alejandra Ábalos descubrió que estaba embarazada, el mundo alrededor de ella no se detuvo, pero dentro de sí todo cambió. La noticia la abrazó con una mezcla de vértigo y ternura que no podía compartir con nadie, al menos no todavía. Decidió guardarlo en silencio como si protegiera una llama frágil que aún no estaba lista para enfrentarse al viento exterior. Fueron meses vividos en una dualidad extraña. Por fuera continuaba siendo la figura pública segura, sonriente, impecable. Por dentro se transformaba cada día en una mujer que aprendía a escuchar su cuerpo y sus miedos. Los primeros días fueron los más difíciles. Alejandra se encontraba sola con sus pensamientos, preguntándose si realmente estaba preparada para atravesar esta etapa sin apoyarse en la opinión de los demás. Tenía dudas, claro. Dudas sobre su edad, sobre su salud, sobre la reacción de la gente, sobre lo que significaba comenzar de cero a estas alturas de su vida. Había noches en las que se quedaba despierta mirando el techo tratando de descifrar cómo este giro inesperado encajaría en su historia personal. A pesar de todo eso, no sentía arrepentimiento. Había algo dentro de ella que le decía que este bebé llegaba con un propósito. No sabía cuál, pero lo sentía. En lugar de huir del miedo, aprendió a respirarlo. En lugar de buscar certezas, empezó a confiar en ese presentimiento cálido que se instaló en su pecho desde el primer momento. Alejandra tomó la decisión de llevar su embarazo en silencio por varias razones. Primero, porque necesitaba tiempo para comprenderlo ella misma, antes de enfrentarse al juicio del público. Había pasado demasiados años bajo la lupa mediática y sabía perfectamente que cada palabra mal interpretada podía crear una tormenta innecesaria. Segundo, porque quería proteger al padre del bebé, quien no buscaba protagonismo ni fama. Y tercero, quizá la razón más profunda y honesta, porque necesitaba vivir algo solo para ella. Durante esos meses comenzó a mirar la vida de otra manera. Los días parecían más largos, los sonidos más suaves, los gestos más significativos. Tomó conciencia de su cuerpo de un modo que nunca había experimentado. Cada pequeño síntoma, cada ligera molestia, cada cambio repentino en su energía, era un recordatorio de que la vida se abría paso en su interior. Y aunque algunas mañanas se despertaba agotada, había una fuerza interna que crecía junto con su hijo. Hubo momentos hermosos que solo ella presenció. El primer día que sintió una punzada leve en el abdomen, el instante exacto en que su intuición confirmó antes que cualquier médico que algo estaba cambiando. O aquella mañana en la que al mirarse en el espejo se dio cuenta de que algo en su mirada ya no era igual. Había una luz serena que la delataba una especie de complicidad consigo misma, como si su cuerpo y su alma estuvieran hablando finalmente el mismo idioma. Pero también hubo días pesados, días en los que la soledad se hacía demasiado grande y la incertidumbre la oprimía. En esos momentos Alejandra respiraba hondo, se tomaba un té caliente y dejaba que el silencio la sostuviera. Nunca había sido tan consciente de su vulnerabilidad como lo fue en esos meses, y sin embargo nunca había sentido tanta fortaleza. Descubrió que el miedo no siempre paraliza. A veces te vuelve más consciente, más perceptiva, más humana.
Para mantener el secreto tuvo que hacer pequeños malabarismos, ropa más holgada, excusas creíbles cuando la invitaban a eventos, reuniones canceladas a última hora, y una discreción absoluta en sus entrevistas. Cualquier gesto podía delatarla, y Alejandra sabía que la prensa estaba siempre a un paso de encontrar la verdad. Pero lo logró. Con una disciplina admirable, logró que nadie sospechara, ni siquiera aquellos que estaban acostumbrados a analizar su vida con lupa. Una tarde, mientras caminaba sola por un parque poco concurrido, sintió por primera vez una especie de conexión profunda con el bebé. No fue un movimiento, aún era demasiado pronto para eso, sino una certeza tranquila de que no estaba sola. Esa sensación le provocó un nudo en la garganta y un suspiro que parecía liberar meses de tensión. En ese momento entendió que guardar silencio no era esconderse, sino crear un espacio sagrado para que su corazón se preparara. En la intimidad de esos meses, Alejandra aprendió a conocerse como nunca antes. Aprendió a confiar en su intuición, a respetar sus tiempos y a aceptar que la vida siempre encuentra maneras inesperadas de florecer. Y cuando finalmente estuvo lista para anunciarlo al mundo, no lo hizo desde el miedo, sino desde la certeza de que estaba viviendo algo profundamente suyo. Pero faltaba una pieza a la historia del padre, una historia que el público aún no conocía, y que estaba por cambiarlo todo. Durante meses su nombre permaneció en las sombras, protegido por el silencio firme de Alejandra Ábalos. No aparecía en cámaras, no hacía declaraciones, y no buscaba atención. Para muchos, simplemente no existía. Pero para ella era una presencia constante, cálida y profundamente significativa. El padre de su hijo no era una figura mediática ni un personaje de la farándula. Era un hombre cuya mayor virtud, irónicamente, era precisamente lo contrario: su anonimato. Se conocieron de una manera inesperada, casi accidental, en un momento en el que ninguno de los dos imaginaba que la vida les tenía guardada una historia tan grande. Él no la reconoció de inmediato, lo cual la desconcertó y a la vez la hizo sonreír. Su gesto no tenía nada de actuación. Simplemente era un hombre que vivía al margen del brillo de la televisión. Y ese detalle tan pequeño pero tan auténtico abrió en Alejandra una ventana que llevaba años cerrada, la oportunidad de ser vista como mujer y no como figura pública. Él era tranquilo, de pocas palabras, pero cuando hablaba transmitía una claridad y una seguridad que la sorprendían. No tenía poses ni prisa, ni esa necesidad de impresionar tan común en el medio en el que ella había trabajado toda su vida. Su manera de estar en el mundo era distinta, honesta, pausada, constante. Era el tipo de persona que escuchaba antes de opinar, que observaba sin juzgar, que acompañaba sin invadir. Lo que más la conmovió desde el inicio fue su sensibilidad discreta. Tenía un modo particular de percibir lo que ella no decía. Sabía cuándo estaba cansada, cuándo algo la preocupaba, cuándo necesitaba reír o cuándo solo quería silencio. Nunca la presionó para hablar de su pasado. Tampoco la llenó de preguntas incómodas. Su forma de amar, incluso antes de que alguno lo admitiera, era silenciosa pero profunda. Cuando Alejandra descubrió su embarazo, él fue el primero en saberlo. La reacción de él fue tan genuina que ella lo recordará toda la vida. No hubo shock exagerado, ni palabras apresuradas. Se quedó en silencio, la tomó de las manos y la miró con una mezcla de sorpresa y ternura que le erizó la piel. Después de un largo minuto, le dijo suavemente: «Si tú quieres seguir adelante, estamos juntos en esto». Ella sintió cómo esas palabras le acomodaban el corazón, como si todo el peso del mundo se volviera más ligero de golpe. A pesar de su apoyo, él también tenía sus dudas. No era un hombre joven, y tampoco un hombre acostumbrado a la exposición pública. Temía que la relación con una figura tan conocida como Alejandra pudiera convertir su vida en algo que él no deseaba. Pero el amor no siempre pide permiso, y lo que estaba creciendo entre ellos era más fuerte que cualquier miedo. Aún así, acordaron mantener en privado su relación, al menos hasta que ambos se sintieran preparados para enfrentar el huracán mediático, que sabían que tarde o temprano llegaría. Él mostró su carácter más firme cuando entendió que Alejandra necesitaba protección. No protección física, sino emocional.
La acompañó a citas médicas, cuidó de ella en los días de malestar. La escuchó en las noches cuando la ansiedad aparecía sin aviso. La alentó cuando dudaba, la sostuvo cuando lloraba. Y celebró cada pequeño avance del embarazo como si fuera un triunfo compartido. No era perfecto, por supuesto. Tenía sus temores, sus reservas, su propia historia de heridas pasadas, pero nunca dejó que esas sombras afectaran la luz que estaban construyendo juntos. Y esa resiliencia lo volvió aún más especial para Alejandra. Habíase encontrado en él algo que no buscaba, pero que siempre había necesitado: un hombre que amara con calma, que acompañara sin asfixiar, que se mostrara vulnerable sin dejar de ser fuerte. La decisión de no revelar su identidad públicamente nació de un acuerdo entre ambos. Ella quería evitar exponerlo a la rudeza del mundo del espectáculo, y él quería mantener su vida lejos de esa presión. «No estoy escondiéndolo», dijo Alejandra. «Una vez estoy cuidándolo». Y esa frase refleja la esencia de su relación: dos personas que eligen la intimidad por encima de la fama. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que este hombre tan reservado y tan ajeno al mundo mediático se convertiría en una de las piezas clave para el renacimiento emocional de Alejandra. Su presencia le dio estabilidad, su ternura fortaleza, su silencio espacio para respirar. Y aunque el público aún no sabe su nombre, una cosa es segura: él ya ocupa un lugar irreemplazable en la historia de Alejandra Ábalos y en la vida del hijo que pronto llegará. Durante semanas, Alejandra Ábalos sintió una batalla silenciosa dentro de sí. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse al mundo, pero no estaba segura de cuándo ni cómo hacerlo. Su embarazo avanzaba, su cuerpo cambiaba, y esa vida que crecía dentro de ella ya no podía ser ocultada por mucho más tiempo. Sin embargo, revelar la verdad no era solo aceptar una nueva etapa, implicaba abrir una puerta que había mantenido cerrada con firmeza, una puerta que la expondría a preguntas, juicios y miradas que ella había intentado evitar. El momento decisivo no llegó en una conferencia ni en una conversación intensa. Llegó en uno de esos instantes cotidianos que sin previo aviso se convierten en un punto de inflexión. Alejandra estaba sentada en su sala sosteniendo una ecografía reciente, mientras el sonido suave del refrigerador llenaba el silencio de la casa. Observó ese pequeño contorno, esa silueta borrosa que representaba todo lo nuevo y desconocido, y sintió una oleada de certeza tan clara que casi la hizo llorar. Entendió que ya no podía vivir esta historia escondida, que su hijo merecía ser anunciado desde el amor y no desde el temor. A esa claridad íntima se sumó algo aún más poderoso: el deseo profundo de vivir sin máscaras. Alejandra había pasado buena parte de su vida ajustándose a expectativas, defendiendo su imagen pública, esquivando escándalos y controlando narrativas. Pero la maternidad en esta etapa de su vida le devolvía una autenticidad que ella ya no quería comprometer. «Quiero ser honesta», se dijo. «Quiero empezar esta etapa con libertad». La decisión también estuvo marcada por conversaciones con él, el padre del bebé. En una noche tranquila, mientras cenaban en silencio, él la miró con esa serenidad que siempre la calmaba y le dijo: «Cuando tú estés lista, yo estaré contigo». No le pidió que revelara su identidad, no la empujó a hacer ningún anuncio. Simplemente le ofreció su apoyo incondicional. Ese gesto, esa libertad que él le daba para decidir por sí misma, se convirtió en el impulso final que necesitaba. Aún así, el miedo seguía presente. Alejandra sabía perfectamente cómo funciona el mundo mediático. Sabía que habría quien la juzgara, quien inventara historias, quien especulara sobre su relación o cuestionara sus decisiones. Pero también sabía algo que nunca antes había sentido tan claramente: esta vez no estaba tratando de complacer a nadie. Su responsabilidad era con ella misma y con el hijo que llevaba dentro. Hubo un día en el que intentó ensayar mentalmente lo que diría cuando llegara el momento de anunciarlo. Lo revelaría directamente. Haría una declaración suave. Estaba preparada para las preguntas inevitables. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que nada debía ser ensayado. La verdad se dice mejor cuando nace desde la sinceridad, no desde un guión.
El verdadero punto de quiebre ocurrió cuando se miró en el espejo antes de una entrevista. Observó su rostro ligeramente cambiado por el embarazo, y en sus ojos vio algo que hacía tiempo no veía: valentía. Pero no la valentía tensa de quien lucha contra el mundo. Era una valentía tranquila, suave, casi maternal. Una valentía que nace del amor. Sonrió para sí misma y entendió que pasara lo que pasara, estaba lista. Esa misma tarde, al sentarse frente a las cámaras, sintió una paz extraña recorrer su cuerpo. Los nervios estaban ahí, claro, pero no dominaban el momento. Cuando la entrevistadora le hizo una pregunta que apenas rozaba su vida personal, Alejandra supo que había llegado la hora. No lo pensó más, no buscó palabras perfectas. Dejó que su verdad saliera con naturalidad. Y así lo dijo, con una voz firme pero llena de emoción. Con una honestidad que desarmó cualquier intento de convertir su anuncio en sensacionalismo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente alineada consigo misma. Sin secretos, sin silencios obligados, sin el peso de ocultar algo tan importante. Cuando terminó, respiró profundamente. Era como si hubiera soltado una carga enorme que llevaba meses apretándole el pecho. No sabía cómo reaccionaría el público, ni la prensa, ni siquiera algunas personas de su entorno. Pero sí sabía que había tomado la decisión correcta. Porque decir la verdad no fue un acto de exposición, fue un acto de libertad. Y ahora, con la historia ya en manos del mundo, todo estaba listo para el capítulo más esperado: revelar quién era realmente el hombre que la acompañaba en este viaje. Desde el momento en que su verdad salió a la luz, Alejandra Ábalos comenzó a vivir una etapa distinta, más suave y más luminosa. Ya no tenía que esconder su vientre bajo ropa holgada, ni evitar ciertos movimientos por miedo a que alguien sospechara. Ahora podía caminar con la frente en alto, acariciarse el abdomen sin disimular, y hablar del bebé que venía en camino como quien comparte un milagro recién descubierto. Cada día despertaba con una mezcla de emoción, gratitud y un ligero vértigo, el vértigo hermoso de quienes saben que su vida está a punto de transformarse para siempre. Uno de los cambios más profundos fue darse permiso para disfrutar el proceso. Antes cada decisión estaba acompañada de cautela. Ahora cada instante tenía un sabor nuevo. Alejandra se sorprendía de sí misma al emocionarse con detalles que antes habría pasado por alto: el primer movimiento claro en su vientre, la manera en que su cuerpo se adaptaba lentamente, la sensación de estar construyendo un futuro que ya no era solo suyo. Sentía una conexión tan intensa con ese pequeño ser, que a veces se quedaba en silencio solo para escucharlo, como si pudiera oír más allá del latido. El padre del bebé también vivía este proceso con una mezcla de calma y entusiasmo discreto. Aunque seguía manteniéndose fuera de la vida pública, su presencia en la vida de Alejandra era constante. Acompañaba cada cambio, cada eco, cada duda. No necesitaba grandes demostraciones para dejar claro lo que sentía. Su manera de estar lo decía todo. Cuando ella se cansaba, él la animaba a descansar. Cuando ella se preocupaba, él le recordaba que lo estaban haciendo bien. Cuando ella reía, él reía con ella, como si compartieran un secreto que hacía la vida más ligera. Pero quizá lo más especial de esta etapa fue el renacimiento interior que experimentó Alejandra. El embarazo no solo transformaba su cuerpo, transformaba su alma. Había una dulzura nueva en su manera de hablar, una paciencia más amplia, una capacidad de agradecer, incluso lo que antes habría considerado insignificante. Se sentía más conectada con la vida, más consciente de lo frágil y lo hermoso que puede ser el recorrido humano. Hubo un instante que marcó un antes y un después. Una noche, mientras descansaba, sintió un movimiento más fuerte de lo habitual. Colocó las manos sobre su vientre y, sin poder evitarlo, comenzó a llorar. Pero no era tristeza. Era una emoción pura, casi sagrada. Entendió que ese pequeño ser llevaba dentro de sí no solo su sangre, sino también todo el camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Sus batallas, sus silencios, sus decisiones valientes. Y en esa mezcla de todo encontró una enorme paz.
Alejandra también pensaba mucho en las mujeres que la seguían, aquellas que la habían visto caer, levantarse, reinventarse. Sabía que muchas de ellas cargaban con historias heridas, con miedos que no se atrevían a nombrar, con sueños que dejaron en suspenso. Por eso cada vez que podía transmitía un mensaje claro. No hay edad para volver a empezar, no hay límite para la esperanza, no hay historia que quede definitivamente rota. La vida siempre guarda una sorpresa para quienes tienen el coraje de abrir el corazón una vez más. Ella misma era prueba de eso. Después de tantos años, de tantas pérdidas emocionales, de tantas expectativas frustradas, había encontrado un motivo para sonreír sin forzarlo. Había encontrado un amor que la sostenía sin condiciones y una maternidad que llegaba como un regalo inesperado. Y ahora, al pensar en el futuro, no sentía miedo. Sentía propósito. Imaginaba la llegada del bebé, los primeros llantos, las noches sin dormir, la risa que llenaría cada rincón de su hogar. Lo visualizaba creciendo rodeado de afecto, aprendiendo a amar desde el ejemplo de dos personas que habían elegido construir desde la calma y el respeto. Y sobre todo lo imaginaba como un símbolo de algo que muchos consideran imposible, la oportunidad de empezar una historia completamente nueva, cuando la vida parece ya escrita. Y así, con la mirada puesta hacia lo que viene, Alejandra Ábalos vive cada día con la certeza de que este bebé es más que una sorpresa. Es la prueba de que incluso después de la oscuridad más larga, siempre existe una luz esperando ser encontrada. A veces la vida nos sorprende justo cuando pensamos que ya no queda espacio para lo inesperado. La historia de Alejandra nos recuerda que la esperanza no desaparece. Solo espera el momento preciso para volver a florecer. Su valentía para hablar, para proteger lo suyo, para abrir el corazón aún con miedo, es un recordatorio de que cada uno de nosotros lleva una fuerza silenciosa capaz de transformar cualquier capítulo. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, quizás sea porque todos guardamos un deseo profundo de comenzar de nuevo, de encontrar algo, o a alguien que nos devuelva la luz. Y si Alejandra pudo hacerlo en un momento tan impredecible de su vida, tal vez tú también estés más cerca de ese nuevo comienzo de lo que imaginas. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si quieres seguir escuchando relatos que inspiran, emocionan y nos ayudan a ver la vida con otros ojos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo historias que nos tocan por dentro y nos recuerdan que siempre hay algo hermoso esperando.